versículo 18 en adelante. Cuando lo he encontrado, me dice un fuerte amén y también lo invito a ponerse en pie. Su palabra dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejándolo al instante, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pueden sentarse, hermano. Creo que ya hemos orado, ya hemos pedido al Señor que nos hable en nuestro corazón, y para no perder tiempo, vamos a meditar en la palabra del Señor. El video que ponía el hermano, pues va relacionado con este tema, pues el precio de ser discípulo, o el desafío para ser discípulo. Encontramos en este pasaje que el Señor iba caminando por el mar de Galilea, y Él hace un llamado a 4 hombres para hacerlos sus discípulos. Para ser discípulo, primeramente hay que experimentar o sufrir el nacimiento, el nuevo nacimiento. Pero el Señor le llama a estos 4 hombres para un discipulado a largo tiempo. Él les dice que le sigan porque los va a hacer pescadores de hombres. Podemos encontrar que estos hombres estaban trabajando, pero el Señor les llama y ellos le siguen, dejándolo todo, dejando a su padre, dejando su profesión, dejando su oficio. Él les va a dar a conocer el propósito por el cual Él los ha llamado. Cada uno de nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y vamos derechitos al cielo. ¿Cuántos lo creen? Eso es el nuevo nacimiento. Pero para ser discípulo hay que pagar un precio. Discípulo es el que aprende. O sea, todo aquel que aprende, aprende de su maestro, y éste pone en práctica la enseñanza del maestro. El propósito de este maestro que le hace el llamado a estas personas es para enseñarles el propósito por el cual Él había venido. Primeramente, Él vino para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para llevarnos al cielo, pero no solamente así, sino que escogió a estos hombres que les llamó discípulos y más adelante les llama apóstoles, y les llama con un propósito por el cual también nosotros como iglesia somos llamados a ser discípulos. Todos quisiéramos tener un privilegio, todos quisiéramos estar adelante y que la gente nos admire y que digan qué bueno cómo le alaba al Señor, y hasta allí nomás. Cuando estamos desenfocados por el motivo o el propósito que Dios nos ha llamado. Yo quisiera tener un privilegio, dicen algunos, pero Dios no le ha llamado para darle privilegio. Dios le ha llamado con un propósito. El propósito es expandir o establecer el reino de Dios acá en la tierra. Y nosotros somos los encargados de expandir ese reino. Pero tenemos que pagar un precio. Tenemos que aprender. Muchos quieren venir de una sola vez a enseñar cuando todavía no han aprendido. Muchas veces quieren sobrepasar la autoridad del que Dios ha puesto en la iglesia para que le enseñe. Y cosa que no es así. El Señor les dijo a esto: vengan y yo les voy a enseñar a ser pescadores de almas. Porque el propósito de Dios es establecer su reino
que fue escogido el pueblo de Israel con ese propósito, pero este le falló. Entonces ahora el propósito de Dios está puesto a la iglesia, en el cual usted y yo somos llamados, pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos los representantes de Cristo acá en la tierra, pero debemos de saber, debemos de conocer los propósitos de Dios. Ya lo dije, es expandir el reino, no solamente salvarlo, no solamente tener una colección de salvos ahí en una vitrina para que todos los vean, no, es para trabajar, pero para eso hay que pagar un precio, hay que dejarlo todo. El Señor dijo: el que me sigue, niéguese a sí mismo. Y eso es lo que el discípulo, o el creyente, mejor dicho, no quiere pagar. Y nunca va a llegar a aprender, nunca va a ser un discípulo. Si usted quiere servirle al Señor, tiene que aprender, tiene que someterse a las enseñanzas, a los estudios bíblicos, para que esté preparado para llevar el Evangelio a las almas perdidas, para expandir su reino. Pero todos quisiéramos que nos dijeran: venga usted, ¿no? El discípulo es metido, en el buen sentido de la palabra. Le doy gracias a Dios porque me ha puesto en este lugar, o sea, sirviéndole a Él, no porque alguien me dijo: vení, querés servirle al Señor, sino que porque fui metido. Siempre estuve dispuesto a que contaran conmigo, pero no vengo a hablar de mí, o sea, esa es una parte a manera de testimonio de lo que a mí me pasó, cómo fui llevado a este tiempo, a este lugar, hasta donde he llegado. Pero el enfoque es que todo aquel que quiera aprender tiene que estar donde está el maestro. El maestro es el que enseña, y el discípulo tiene que llegar a conocer lo que su maestro sabe. Y aquí encontramos al Señor que llamó a estos hombres y les dijo: venid en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Un punto específico en el cual nosotros debemos tomar en cuenta: Dios no va a llamar haraganes. Estos hombres estaban trabajando, pero nosotros ¿qué decimos? Ay, es que no me queda lugar, viera que tengo un montón de cosas que hacer. ¿Cuándo va a hacer eso? Ay, si fuera otro día. Nunca va a tener tiempo si no tiene el conocimiento cuál es el propósito de Dios por el cual Él lo ha llamado. Estamos desenfocados, pero debemos enfocarnos en el propósito de Dios. Cada uno de nosotros podemos llegar a ser discípulos si pagamos el precio. Tenemos que pagar ese precio, es dejarlo todo, dejar la comodidad, dejar la novela, dejar el teléfono, dejar la haraganería, la pereza, el desánimo, el ser lengua larga. Muchas veces perdemos el tiempo por ser chambrosos, porque les gusta más el chisme lejos de estar aprendiendo la palabra del Señor. ¿Sí? Y no es que lo esté regañando, estoy haciéndoles ver los puntos en los cuales quizás usted no se ha dado cuenta. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo por estar en el teléfono? Se le están quemando las neuronas. Pues vas a andar como que enajenado. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Fulano de tal. Ahí como que te hablan a vos. No, si a vos te están llamando. Ah. Haga la prueba. Yo ya la hice. Me quedé un buen tiempo en el teléfono buscando significados de palabras, pero de repente sentí como que había salido de algo que había estado encerrado. Tiene razón de que la gente dice de que se queman las neuronas estar metido en eso. Haga ejercicio. Busque el conocimiento de Dios y se va a dar cuenta que va a ser una persona viva, una persona diligente, no va a ser haragana. Porque todos decimos, yo me metiera al estudio, pero fíjese que a mí no me queda tiempo. Estos hombres lo dejaron todo. ¿Estamos dispuestos nosotros de dejar nuestra comodidad? ¿Estamos nosotros de dejar lo que nos agrada a nosotros? Es que no me gusta cómo enseñan, es que no me gusta cómo lo hacen, no me gusta, a mí me gusta que lo hagan de esta y de esta manera. El Señor le va a enseñar como a Él le place.
¿Y nosotros qué tenemos que ser? Obedientes. ¿Qué tenemos que ser en todo esto que el Señor nos enseña? Debemos de ser seguidores de Jesús, servidores de Jesús, y debemos pagar el precio. Debemos sacrificarnos, y eso es lo que no nos gusta. Dejemos de ser mediocres y seamos servidores del Señor, miembros activos para el Señor. El propósito es expandir el reino. Y el Señor empezó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Ese fue el mensaje. Pero para entrar en eso debemos de pagar el precio. ¿Está dispuesto usted a pagar el precio? Que esta noche el Señor le desafíe a usted y a mí, que si lo que estamos haciendo es suficiente. En una ocasión Pablo dijo que no pretendía él ya haberlo alcanzado todo, pero que proseguía la meta, al supremo llamamiento. Él no estaba satisfecho con lo que había hecho hasta ese momento. Él dijo: me falta mucho que hacer, porque para lo que Dios me ha llamado, lo que he hecho hasta hoy es insignificante. Nosotros debemos de pensar así. Dios nos ha llamado a llevar una meta, pero debemos conocer el propósito. Cuando Josué lo llevaron para que repartiera la tierra a las tribus de Israel, él había sido discípulo, había sido enseñado por Moisés, y cuando el Señor lo puso como líder para que repartiera la tierra, él le dijo que debía de esforzarse y ser valiente para poner en práctica todo lo que en la ley Moisés le había enseñado. Nosotros vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio? La pregunta, contéstesela a usted. Que el Señor le bendiga y le ayude en esta noche. Dios les bendiga. Si me acompaña al Evangelio de Mateo, por favor, al capítulo 20. Evangelio de Mateo, capítulo 20. ¿Eres un seguidor? ¿Eres un discípulo? Debes de convertirte en un sacrificio para la gloria del Señor. Capítulo 20, versículo 20 del Evangelio de Mateo. Amén, hermanos. Amén. Leemos en el nombre del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Dios nos bendiga con su palabra. Amados hermanos, el ejemplo más claro de que hay una transición entre un creyente que es un seguidor y un creyente que es un discípulo, evidentemente es aquel creyente que de alguna manera está asimilando en su vida el crecimiento por medio de la palabra de Dios. En pocas palabras, es el creyente que está poniendo en práctica lo que va aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Cómo visualizamos o cómo notamos que un niño está creciendo? Por la forma en cómo se está alimentando y la manera en cómo su cuerpo se está desarrollando. ¿Amén? ¿Está conmigo? Entonces, ¿cómo visualizamos o cómo identificamos que un creyente ha pasado de ser un simple seguidor a un servidor, a alguien que en verdad está dispuesto a ser un discípulo, en verdad está dispuesto
a ir más allá, no solamente en cuanto a la enseñanza, en cuanto al aprendizaje, sino el darse a sí mismo para la gloria del Señor. Podemos ver tres personajes acá. La mamá. ¿Cuántas madres, cuántos padres desean lo mejor para sus hijos? No les escucho, no muy convencidos. Amén. Algunos padres allá estarán bien contentos cuando ven a sus niñas moviendo la caderita. Ay, mi niña, qué bonita, ¿verdad? Y se sienten realizados porque la cipota puede mover el esqueleto. Siéntase realizado, amado padre, amada hermana, cuando su hijo, cuando su hija y usted mismo esté asimilando su vida a la voluntad del Señor. Ahí debemos de sentirnos realizados. Y por supuesto, todos como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y como pastores y como predicadores de la palabra del Señor, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero hermanos, debemos de dejar de ser seguidores del Señor por adoptar la vida de Cristo para cada uno de nosotros. Entiendo que quizás no hemos dimensionado, no tenemos bien claro cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, pero la Biblia dice que la voluntad del Señor es agradable y es perfecta. Y yo debo de confiar plenamente y a ciegas en esa voluntad del Señor. El hermano Nelson leía en el capítulo 4, cuando aquellos hombres, dice que el Señor les llamó y al instante dice que dejaron sus redes. ¿Qué dice que estaban haciendo? Remendándolas. Amados hermanos, así nos encontrábamos usted y yo cuando venimos a Cristo, remendando los pedazos de vida que el mundo nos había dejado. Amén. Y Cristo nos dio un nuevo sentido. Cristo nos dio una nueva manera, una nueva perspectiva de ver a la vida. Y la Biblia dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Vayamos a otro pasaje del Evangelio de Mateo, pero ahora vayamos, por favor, al capítulo 19. Dice el versículo 27. 19:27 de Mateo. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Allá solamente habían dejado sus redes, la fuente de su subsistencia, porque ellos eran pescadores. Habían dejado todo cuanto tenía que ver con su trabajo secular. Pero aquí vemos que los discípulos han llegado a un nivel más allá. Lo han dejado todo. En una oportunidad el Señor dijo: el que no dejare padre, madre, hijos. Amados hermanos, es que el Evangelio se trata de desprendernos de nosotros y dar más para el Señor. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y que yo. Y es una necesidad. Todos los días salimos quizás a trabajar porque hay que suplir las necesidades. Amén, gloria al Señor. Y Dios nos provee la fuerza y el Señor nos provee la salud para poder suplir esas necesidades. Pero ¿qué cuando se trata de suplir la necesidad de Cristo en nuestras vidas? ¿Con cuánta diligencia usted y yo hacemos la voluntad de Dios? Para ya no ser un seguidor, sino ser alguien que de verdad está aprendiendo la forma de vivir de Cristo. Mire que dice Pedro en esta declaración: he aquí nosotros lo hemos dejado, ¿qué dice? Todo. Y te hemos seguido. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, el Señor hace su primer milagro, las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino. Y dice que después del milagro el Señor entrega el agua convertida en vino. Y a mi imagen puede venir los discípulos con sus pies cruzados ahí en la fiesta, ¿verdad? Sírvanos que nosotros somos los discípulos de Jesús. Un año después, en Juan capítulo 6, el Señor hace la multiplicación de los panes y los peces.
en el tiempo de la Pascua, y dice que el Señor entregó la multiplicación de los panes y los peces a los discípulos, y los discípulos en los que estaban recostados en la grama y recogieron los pedazos que habían sobrado. ¿Qué están haciendo los discípulos? Ya no son simples seguidores, ya son servidores del Señor Jesús, y para la gloria de Dios y para la gente. ¿Puede ver? ¿Puede notar el crecimiento? Pero estos hombres no terminaron ahí. No solamente fueron seguidores, se convirtieron en discípulos, aprendices del Señor Jesús. Vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 4, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 4. Versículo 18. Pedro y Juan habían sido encarcelados, golpeados. Versículo 18 dice: las autoridades, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Estos hombres ya no solamente están dispuestos a servir, están dispuestos a morir por la causa del evangelio. ¿Sabe que el Señor no nos pide morir hoy por el evangelio? Al contrario, hoy nos pide vivir por el evangelio. Por supuesto, debemos de morir a nosotros para vivir por la causa del evangelio. Eso implica, amados hermanos, morir a nuestra comodidad, morir a nuestros deseos. El hecho de que el pastor de esta localidad sea desde muy allá. Y yo creo que en muchas otras ocasiones el hermano está pensando en su mamá, en sus hermanos, pero está aquí haciéndole frente por la congregación y para la gloria del Señor. Y muchas veces nosotros tenemos ahí cerquita a gente necesitada de Cristo, pero nosotros no estamos dispuestos a morir por la causa del evangelio. ¿Qué dice el Señor? Volvamos al Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Perdónenme, hermanos, mejor el Evangelio de Marcos. Hay algo que el Evangelio de Marcos dice y que el Evangelio de Mateo no lo dice. Marcos, capítulo 10. Versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. Capítulo 8, verso 35, siempre de Marcos. Capítulo 8, verso 35. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Como Juan y Santiago, todos queremos tener
reconocimientos. Todos quizás queremos pasar al frente. Todos queremos quizás que se nos adule y que se nos reconozca. Pero pocos quizás queremos tener el mismo sentir de morir. De hecho, el Señor advirtió que moriría. Santiago murió en el capítulo 12, versículo 1 del libro de los Hechos, traspasado por la espada. Y el pobre anciano de Juan, allá en una isla desterrado, Dios le dio la más grande revelación nueva testamentaria. Amados hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 11, 12, 13, encontramos encerrado el propósito de la iglesia. Dice que Él constituyó al liderazgo de la iglesia: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de Él, para la edificación del cuerpo, para que usted y yo pasemos de ser seguidores a discípulos, a un sacrificio. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos. Unos caminamos más lento, otros aprendemos más rápido, unos somos un poco más reservados, otros somos más abiertos. Pero si de algo estoy seguro es que la voluntad de Dios es perfecta para su vida y para la mía. Dios les bendiga en esta noche. Que Dios nos bendiga. Yo sé que estos hombres están haciendo un gran esfuerzo por predicar 15 minutos, porque si los dejan amanecemos aquí. La verdad es que nos emocionamos al estar en el púlpito hablando de la grandeza del Señor, pero hoy tenemos que restringirnos. Tenemos que restringirnos porque algunos de ustedes ya están así. ¿Eh? Sí, pero cuando están viendo la serie no están durmiendo, ¿verdad? No cabecean. Así que no se vale estar allí ni siquiera parpadeando. Sí, despierto. Yo voy a poner esto por aquí, Víctor. Bien despierto, porque a los que no se porten bien no les van a dar tamales. Así que ya saben, es una bendición poder compartir con ustedes unos minutos, y siempre el consejo del Señor llega a tiempo. En la Biblia encontramos siempre un mensaje actual, y usted ha venido esta noche al lugar correcto, en donde Dios ha estado hablándonos a través de su palabra, porque Él tiene un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Nos salvó por su gracia y además de eso quiere que involucrarnos en su ministerio. Y siempre continuando con este hilo de pensamiento respecto a la diferencia entre un creyente y un discípulo, yo quiero que veamos algunos versículos que se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 20 y versículos del 17 en adelante. Estos versículos contienen prácticamente una despedida que fue demasiado emotiva de parte del apóstol Pablo para los hermanos de Éfeso, con quienes había permanecido durante unos 3 años, habiéndoles enseñado la palabra del Señor en medio de grandes dificultades. Y dice el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Desde luego que el que relata esta historia es Lucas, y por eso lo está diciendo en tercera persona. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. En ese primer versículo encontramos un principio bien importante, demasiado importante, que todo siervo de Dios, que todo discípulo del Señor
debe tomar en cuenta, debería tomar en cuenta, y es su conducta. El apóstol Pablo está allí ante los hermanos como un libro abierto. Él se está exponiendo porque él tiene la seguridad de que ha tenido un buen comportamiento, de que ha tenido un testimonio limpio mientras estuvo con ellos ministrándoles allí en el lugar llamado Éfeso, en donde están estos hermanos. Y él con garantía absoluta puede decir, cuando vinieron a él, lo relata Lucas y está haciendo referencia a Pablo, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Si hay algo de lo cual todos los que estamos en este templo, en este recinto, debemos cuidar, es nuestra conducta, es nuestro testimonio. Hasta donde llegue tu testimonio, llegará también tu autoridad. De nada sirve la elocuencia, el conocimiento que cualquiera de nosotros pudiera poseer en relación a la teología, al conocimiento de las escrituras, si nuestro testimonio no ampara lo que estamos predicando. En realidad estamos mal. El apóstol Pablo puede presentarse delante de los hermanos y decirle: ustedes son testigos de que yo me he portado bien, de que he tenido buen testimonio, que me he conducido con una buena conducta, y desde luego, porque lo está diciendo, es atrevido, pero es porque lo que está diciendo lo respalda su vida. Y eso es importante no solamente para aquellos que eventualmente somos llamados para un ministerio tan importante como es el pastorado, el obispado, como dice San Pablo. Pero todo creyente, todo verdadero discípulo del Señor debe cuidar en este mundo su testimonio, su conducta. A veces nosotros solemos decir: ay, a mí qué me importa lo que piense la gente. Pues la Biblia dice otra cosa, hermano. La Biblia dice que nosotros debemos procurar hacer las cosas bien delante de Dios, pero también delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Habrá personas que el único mensaje que escucharán o verán será nuestra vida, tu testimonio. Y el mejor mensaje que uno puede predicar en este mundo corrompido es nuestra conducta, nuestro andar diario, nuestra vida diaria, no solamente en público, pero también en lo privado, que es donde muchas veces nos cuesta más mantenernos limpios delante de Dios privadamente. Entonces Pablo se presenta allí y dice: ustedes saben cómo me he comportado. Podríamos decir nosotros como discípulos del Señor: ustedes saben cómo me he comportado. A veces tenemos colas que nos pateen y nos daría realmente vergüenza. Yo creo que a todos nos daría vergüenza que nos pasaran nuestra vida allí, como pasaron el video recientemente, ¿verdad? Porque hemos hecho cosas muy malas, pero la buena noticia es que estamos a tiempo para reivindicarnos. Porque el hecho de que Pablo tenía una buena conducta no significa que era sin pecado. El hombre también tenía sus fallas como cualquiera de nosotros. Sin embargo, en ese tiempo que él estuvo entre ellos, le está hablando como un verdadero discípulo. Él les dice: yo me comporté bien. Hermanos, todos los días nosotros tenemos una lucha, estamos inmersos en una lucha sin cuartel contra el mismo Satanás y sus ángeles que con él cayeron, y necesitamos vivir en dependencia del Señor para poder salir avantes. Luego el apóstol menciona el asunto del servicio. Él dice, después de hacer mención de la conducta que él había tenido ante ellos, en el verso 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo tiene claro, como siervo del Señor, como discípulo del Señor, a quién le sirve. Él dice: sirviéndole al Señor con humildad. Si hay algo que nos va a mantener a nosotros verdaderamente motivados, es darnos cuenta a quién le estamos sirviendo. ¿A quién es que usted le está sirviendo? Los que sirven en esta congregación local no le sirven a Víctor. Si esta mañana puede no estar, como usted y yo también, podemos desaparecer del mapa. Por cualquier razón el Señor nos manda a traer, porque se place de tenernos allá, o simplemente nos atropelló por ahí un tráiler y nos destripó.
Y ya se acabó uno. Uno no le está sirviendo a la gente. Aunque le sirve a la gente de una manera indirecta, en realidad el llamamiento provino del Señor y Pablo lo tiene claro. A veces hay discípulos del Señor verdaderos que se frustran porque no reciben reconocimientos, aplausos, lo que fuera de la gente. Porque a lo mejor su enfoque está en eso, reconocimiento, como estos hijos de María, ¿verdad? Que querían ellos un lugar preponderante, un lugar de privilegio, cuando en realidad nosotros no debemos pensar ni siquiera en eso. Debemos de tener claro a quién le servimos. En 2 Timoteo, capítulo 1 y verso 3, Pablo menciona este mismo principio: a quién yo le sirvo, a quién usted le sirve. 2 Timoteo, ya a estas horas me empiezan a esconder las letras, hermano. 2 Timoteo 1 y verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo tiene claro a quién le sirve, hermano. Si usted como servidor o servidora del Señor tiene claro quién es el objeto de su servicio, usted va a estar siempre con la disponibilidad. 24/7, como decía Víctor un día de esto. 24/7. Es decir, todos los días, a toda hora, en cualquier momento, disponible, dice el discípulo. Estoy disponible. No como aquel creyente que todo el tiempo está involucrado en todo, menos para la obra. No tiene tiempo nunca para la obra. Hermano, ¿podría ayudarme en esto? Ay, hermano, con gusto lo haría, pero viera que me tocan horas extras. Es que uno de pobre, ¿verdad? Tiene que trabajar tanto. Para el Señor no quiere dejar ni una hora. Para el Señor somos tan tacaños que a la hora del culto estamos viendo el reloj, porque ya queremos que el que está hablando se baje del púlpito. Pablo tenía claro a quién le sirve. Hermano, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús para usted? Le desafío que piense, ¿valdrá la pena realmente gastarse por Él? ¿Valdrá la pena realmente hacer cualquier sacrificio si fuera necesario por Él? Pablo decía que él no solamente estaba dispuesto a sufrir por el Señor, sino a morir por Él. Y allí entre bambalinas hablamos con un hermano y decíamos: no, hombre, si nosotros con solo que ya no nos saluden ya nos queremos ir. Ya con que nos hagan la cara algo larga ya no queremos volver al culto. Sí, es cierto, hermano, somos tan inútiles, débiles para estas cosas, que es la verdad. Pablo, hermano, está diciéndole: yo sé a quién le sirvo y no me importa lo demás, le sirvo al Señor. Y dice lo siguiente, con toda humildad. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros nos frustramos también? No solamente porque no tenemos claro a quién le servimos, sino también porque lo hacemos orgullosamente. Porque le servimos al Señor, pero pensando en nosotros mismos. La humildad es no solamente la ausencia de arrogancia. La humildad también es el reconocimiento de que nosotros no merecemos nada y que no somos nada ni nadie, y que por la gracia del Señor somos lo que somos, como Pablo lo mencionaba. Eso es humildad. Pablo era un grande, usted ya sabe, un hombre de Dios, pero a nivel también secular era un grande. Sin embargo, él dice: yo le sirvo al Señor humildemente. Por eso nada le afectaba, hermano. Pero cuando uno anda bien carnudo, anda haciendo las cosas en la pura carne, lleno de vanidad, lleno de orgullo, y las cosas las hace como un exhibicionista, no, hombre, no sirve. Mire, por ejemplo, los que cantamos, ¿verdad? Los que ejecutamos algún instrumento, ¿de qué sirve si hay cantantes mejores que nosotros en el mundo? Pero ¿eso de qué sirve? Si la gloria es para el Señor, eso vale la pena. Hagamos, hermanos, que lo que hacemos, aunque sea humilde, sencillo, hagamos que valga la pena. Que valga la pena, porque realmente a quienes servimos vale la pena, es el Señor. Debemos hacer nuestro servicio al Señor con humildad. Y luego, el verdadero discípulo absorbe el sufrimiento. Usted, si es un verdadero discípulo del Señor, no le va a fruncir el ceño a las dificultades.
Servirle al Señor implica pasar muchas veces por los tiempos difíciles, por tiempos de prueba, por aflicciones. Nos van a desdeñar, vamos a ser nosotros objeto de burla, nos van a criticar. Usted va a ser el patito feo a veces en la congregación, si se atreve a salir del montón. Si queremos convertirlos en verdaderos discípulos, pero de esos hombres y mujeres aguerridos que están dispuestos a seguir adelante, y que aunque el Señor dijera, váyanse ustedes también con ellos, podamos responder como Pedro, ¿verdad? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo gané a un hombre que era un gran bolo ahí en San Miguel para Cristo. Tenía una jefatura allí en Antel. Y lo gané para Cristo en aquellas grandes balaceras que se armaban en la guerra. Ese hombre andaba una gran goma, hermanos, cuando aceptó a Cristo, increíble. Él aceptó al Señor, yo lo aconsejé, pero yo realmente le digo, yo no creí que él iba a volver. Pero ese hombre llegó a ser uno de los pilares en esa iglesia, allá en la Peniel. Ahí está el hombre todavía, ya viejo y muy enfermo, pero fiel al Señor siempre. ¿Y sabe qué me decía Antonio Hernández? Mire, hermano, me dijo, si usted me echa, yo salgo por esa puerta y entro por esta otra vez. Yo no me voy. Porque aquí encontré lo que yo no encontré en el mundo. Hermano, un verdadero discípulo debe estar dispuesto a sufrir. Pablo dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, sus compatriotas. Pruebas, acechanzas, lágrimas. ¿Y qué ha creído usted? ¿Que somos mejores que Pablo? ¿Y que no nos va a pasar nada? Y nosotros queremos andar todo el tiempo pisando como la alfombra roja, ¿verdad? Como que somos la gran cosa. Las estrellas. Tal vez estrellados, pero la estrella aquí es Jesucristo. El Hijo de Dios, el que vale la pena, el que tiene nombre, el Todopoderoso, el que nos ha salvado. Ese. Y Él, dice la Biblia, que siendo rico, se hizo pobre para enriquecerte a ti, para llenarte de la gracia que ahora disfrutas. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir por Él? Pablo dice que con lágrimas, humilde, con lágrimas que provenían, que se originaban en el dolor que le causaban, lo que le decían y lo que le hacían los mismos judíos. Porque de Pablo no solamente decían, ese Pablo está loco, ese Pablo es un tonto. De Pablo no solamente decían cosas, a Pablo lo apedreaban, a Pablo lo leñateaban, a Pablo, ¿qué no le hacían, hermanos? En una ocasión lo libraron bajándolo en una canasta allí del muro, ¿verdad? Una vez lo declararon como muerto, lo arrastraron allí por la ciudad como muerto, y él se declaraba muerto. A veces, hermanos, somos tan inútiles que no queremos padecer nada por la causa del Señor. Nada. Si con un leve, ¿cómo le diré? Desdén que nos haga la gente, ya no queremos volver al culto. Ahí tiene que andar el pastor despizuñándonos, como decimos, buscándonos, animándonos. Si a nosotros no deberían andar animando, el verdadero discípulo anima. Tiene autoarranque. Es triste andar diciéndole al líder, va a venir a la reunión, va a venir al culto. Si es líder. Si es un discípulo, debe ser testimonio, debe tener una buena conducta, debe ser estímulo para otros creyentes. Y no esperar que le estén dando una gotita allí de energía para que siga. Voy a terminar porque ya el tiempo ya me comió. Amén, dice este. Dice él. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Pero, ¿qué dice él en respuesta a eso? Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Y ese es un detalle, un punto interesante.
no haga caso de ninguna cosa. Porque lo que Pablo está expresando en la parte final de este versículo es que él dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No hago caso de nada. ¿Por qué? Porque para mí mi vida no es lo más importante, dice él. Él anteponía la gloria del Señor, su palabra, su sumisión a Él, que su propia vida. Mi vida no es tan estimada, no tiene tanto valor, decía él, no me importa. Y nosotros, hermanos, muchas veces cualquier cosa nos espanta, cualquier cosa nos desalienta, nos desanima, porque nosotros creemos que merecemos mejor trato, que nosotros merecemos más, que no merecemos cómo nos trataron. Qué bárbaros cómo me trataron, y quién es usted. Y en el mundo cómo lo trataban. Los que tomaban, dormían en la calle. Que el bolo le da duro cualquiera. Y en el mundo, ¿quién nos trataba bien? Y cuando venimos al Señor nos volvemos como niñas. Querés que nos anden entre algodones. Pablo dice: no, yo no estimo mi vida tan importante para mí, con tal de, ¿qué dice? Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que hace un verdadero discípulo del Señor. Que Dios nos bendiga esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Alabado y bendecido sea tu nombre por hablar al corazón a través suya. Sigue bendiciendo el resto de este programa, que es para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Víctor. Hemos escuchado 3 desafíos, hermanos. Y yo traigo la pregunta del millón. Quizás la pregunta más simple, hermanos. ¿Cómo vas a terminar tu carrera? ¿Qué se dirá de ti entre 20 años? Dirán: aquí estuvo. No, si ahí predicaba. No, si era un gran diezmador. Ese hermano nos prometió una vez que estaría con nosotros hasta la muerte y que nunca nos dejaría. Que él era leal a la iglesia, a Cristo hasta el final. Pero ya no está entre nosotros. Pasaron 15, 20 años dentro de la iglesia, tan ocupado, hermanos, que se descuidó tanto de tener una vida de Dios. Busque 2 Timoteo 4, por favor. Es la parte que el pastor me encargó a mí. Capítulo 4, 6 dice: segunda, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han quebrantado con este versículo, pero yo soy honesto, hermanos, y no es mariconada, pero muchas veces me he quebrantado con este versículo. Muchas veces he llorado cuando he leído este versículo, porque pienso en mí y pienso en mi familia. Mi primer ministerio es mi familia, ¿no es cierto? Hace poco un cantante, hay una alabanza que se llama así: cuidé otros huertos, dice el cantante, y me gusta la alabanza, que descuide el mío. Estuve tan ocupado cuidando otros huertos, otras casas, otras familias, otros creyentes, otras ovejas, dice el cantante, pero yo descuidé la mía. Adán estuvo tan ocupado en lo que Dios le dio. Oigan esto, y no es herejía. Adán estaba tan ocupado en lo que Dios le dio, que se descuidó de su matrimonio. Póngale mente a lo que estoy diciendo. Adán se preocupó tanto por el ministerio, el trabajo, la casa, el hogar, que se descuidó de su matrimonio. Ahora, es posible que estemos tan ocupados nosotros evangelizando, discipulando,
Y a veces llamamos a la gente, hermano, manténgase ocupado. Pero eso es activismo. Pero, ¿sabe una cosa, iglesia? Escuche esto, hermanos y amigos y hermanos. El tiempo revela quiénes éramos. ¿Amén o no amén? El tiempo revela detrás de qué andábamos. Juan dijo esta expresión: salieron de nosotros, porque nunca fueron de nosotros. Pastor, pero sí, se miraba bien, se miraba, porque todo el mundo aparenta. Dice la Biblia que tendrán, dice a Timoteo, dice que en los últimos días, dice que la gente tendrá apariencia de piedad. ¿Saben qué es apariencia de piedad? Gente que entre comillas pretende, porque piedad quiere decir ir en pos de Dios. Pero el tiempo revela quiénes somos. Dios usa el tiempo, Dios usa las pruebas, las tribulaciones para eso. Papito, mamita, ¿quién te dijo que el evangelio te iba a estar bien? Hay tiempos en el evangelio que habrán desiertos, pero Dios es fiel. Sí, pero el punto es creerlo en el tiempo difícil. Es que a mí me contaron que si me hacía evangélico me sanaría, iba a prosperar, iba a progresar, iba a ser mis hijos iban a ser prósperos. Nunca la enfermedad, la deuda llegaré a mi casa. Pues le mintieron. Porque el cáncer, el azúcar, la leucemia podría llegar mañana a tocar tu puerta. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero Pablo dice algo interesante aquí. Estoy leyendo el versículo y estoy tratando de aplicarla, no interpretar, aplicar. Capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y yo creo que Pablo, cuando escribe esta carta, no crea usted que lo está escribiendo así como lo leo yo. Me imagino que está con lágrimas en sus mejillas, porque sabía que sus días, sus segundos, sus minutos, sus horas, sus meses, sus días, sus semanas estaban ya contados. En su mente, hermano, porque él era 100% humano. En su humanidad él decía, la parte emocional era tocada, porque sabía que sus últimos años iban a ser los peores, hermano. Pablo sabía que sus últimos años serían los peores, porque lo llevarían a la horca. Dios quiere que usted sea fiel en la horca, hermano. Dios no quiere que usted hable de la horca. Dios quiere que usted sea fiel en la horca. Dios quiere que usted sea fiel cuando el cáncer llega, cuando la mala noticia llega, cuando usted va a la empresa y se presenta y le dice, mire, usted está despedido y no hay aguinaldo. No le espere porque no hay. Cuando tu hijo de 15 años a temprana edad adquirió la diabetes. Cuando el cáncer visitó a papá, a mamá, a mi hijo único. Y Pablo dice estas palabras. Ve el versículo 6 como dice. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que su casa no era la tierra. Hermano, su casa no es aquí. Su casa es el cielo. ¿Cómo quiere que le pongan en su lápida cuando se muera? Yo quiero que me pongan nada más, cuando muera que me pongan, solamente pasaba de paso. O solamente volví a casa nada más. Solamente regresé a casa nada más. Porque mi casa no es aquí. Pablo dice, mi tiempo está cercano. Y dice en versículo 7, he peleado como un guerrero, como alguien que está en un ring peleando la batalla. Él no se achica, hermanos. El pastor hablaba de esos capítulo 20. En mi mente estaba ese pasaje. Él dice, quiero terminar la carrera con gozo. ¿Y usted cómo la va a terminar? ¿A quién culpará usted de su desgracia, hermano? Perdóneme la expresión. ¿A quién culpará de su miseria? ¿A quién culpará cuando usted no crezca, no madure, cuando no se desarrolle? A veces comenzamos a culpar a medio mundo que no crezco, no maduro, no desarrollo, y todo el mundo tiene la culpa. Y yo soy como dice aquel, la víctima.
Sí, hermano. Es que por él no crezco. Es que ella no me hace crecer. Hermano, dice la Biblia, mire cada quien cómo edifica. Simple, así de sencillo. Pero que esos versículos le marquen en su mente, le marquen en su mente. Dice Pablo acá: el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla como un guerrero, como un soldado. En la milicia han habido enemigos. A veces creemos que el diablo es nuestro enemigo. Sí, es cierto, es bíblico. Pero usted el peor enemigo es usted mismo, hermano. ¿A quién está escuchando usted ahorita? En su mente, en sus oídos. ¿A quién oye más? Muchas veces oímos más al hombre viejo hablar a nuestra mente. Y nos frustra, nos desanima. Pablo sabía que Nerón lo iba a llevar a la horca. Pablo sabía que Nerón cortaría su cabeza en pocos días. Y a él le decían en la cárcel: Pablo, te quedan pocos días. Y decía Pablo: he peleado la buena batalla. Pablo, dice Nerón, que ya mañana vas a la horca. Él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Cristo. Es que hay otros 5 pesos, hermano. Cualquiera puede cantar, ¿verdad? Podemos cantar, decir: se lo harás otra vez. Abriste el mar. El punto es estar en el desierto. Cuando no se abre el mar. Cuando no se abre el mar, hermano. Imagínense, por ejemplo, Israel estaba aquí, los judíos, enfrente del mar, aquí montaña, y atrás los enemigos. ¿Qué haría usted en ese caso? Pablo dice en versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Como Pablo había acabado la carrera con gozo. Y él lo describe, lo revela en Hechos capítulo 20, cómo había o tendría que acabar la carrera. Hermano, una pregunta. Hay unas iglesias, ¿verdad? Tienen libro de membresía. Cuando aceptó a Cristo, se bautizó, el discipulado, etc. Y comienzan a poner gente en el listado. Y ya cuando el hermano se va a la iglesia, lo borran del libro. Y tienen la fecha exacta: cuándo creyó, cuándo se bautizó, cuándo sirvió y cuándo se fue. La grande pregunta es, hermano: ¿cómo usted va a terminar su carrera? A mí me dolería un día. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos. Y lo digo por mí. Hay cuestión suya, onda suya, ¿verdad? Pero me dolería a mí un día, hermanos, que dirían: Víctor fue pastor. Y lo perdió todo. Quizás porque yo sé que soy torpe para hablar, pero que dirían: sus palabras fueron de vida por la Biblia. Pero me dolería un día que digan: Víctor Campos abandonó el ministerio. Y su familia se marchó. Su familia se fue. Y a él se quedó solo. Y ahora anda en el mercado jalando maletas. No es malo que jalar maletas. Yo ya lo he hecho en el pasado. Dios, hermano, sinceramente Dios, escucha esto, esto no es prosperidad. Dios, hay un momento que Dios quiere llevarte a otro nivel de vida. El punto es el corazón suyo. Debemos de cambiar nuestra actitud hacia Dios y no ver las cosas que nos pasan como el diablo, ¿verdad?
Porque muchas veces nosotros miramos al diablo en todo. Miramos el diablo en las luces, en los carros. Eso se llama ascetismo. Eso se llama ascetismo. No toques, no gustes, ni aún comas. Colosenses 3. Legalismo es tratar de ganarse la salvación a través de las buenas obras. Ascetismo es no gustes, no toques, ni aún desees. Eso es ascetismo. Doctrinas erróneas que entraron a la iglesia de Colosa por los gnósticos en el siglo I, que afectaron a la iglesia evangélica. Ahora, hermanos, ¿cómo usted va a terminar su carrera? ¿A quién va a culpar de su caída? ¿A quién culpó Pablo? Vean una parte que dice ahí, mire cómo dice. Hermanos, ¿están aquí todavía? ¿Están cansados? ¿Están cansados? No. ¿Se acuerdan? ¿O le gusta el relajo o le gusta a ustedes? ¿Vieron lo que dice Timoteo siempre? Procura venir pronto a verme, dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. ¿Cuántos Demas hay aquí esta noche? Hermanas, ¿cuántas Demas ustedes han tenido? Una pregunta yo quiero hacerle a ustedes, hermanos, y también a los pastores. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho a Jesús estas palabras? Señor Jesús, yo quiero que contes conmigo siempre. ¿Cuántos aquí ustedes han dicho a Jesús, yo quiero que contes conmigo siempre? Yo sé que las cosas a veces pondrán, como vos dijiste, ¿verdad?, color de hormiga. A veces va a haber abundancia, a veces escasez. De repente vendrá alguna gripita. De repente habrá un sacudimiento en la familia, en la iglesia. De repente habrá malos entendidos. Pero yo quiero, Señor, que siempre contes conmigo. Esas que están ahí, hermano, son columnas. Aquí hay tensores, hermano. ¿Cuántas columnas hay en la iglesia, en su iglesia? Levanta la mano aquí, por favor. ¿Cuántas aquí son columnas? Que son ya columnas en la iglesia evangélica. Que nada les mueve el piso. Nada es nada. Vea lo que vea, oiga lo que oiga, piense lo que piense. Usted dice, usted sigue siendo columna. Dice que Juan y Jacobo eran considerados columnas en la iglesia primitiva. ¿Cómo murieron los apóstoles, hermano? Y dice el versículo aquí, mire, con esto concluyo. Versículo 14. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. El versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Quién estuvo con Pablo? Nadie. Cuando nadie está contigo, comienza a decir así: todos son hipócritas en la iglesia. ¿Verdad? Desde el pastor hasta el último gato que está ahí es un hipócrita. No, hermano. Pablo le dijo a Filemón: tú me debes mucho. La iglesia evangélica le debe mucho a los pastores. Si no, pregúntale a Pablo cuando él escribe a Filemón: por tanto tú me debes mucho a mí. Porque Pablo fue su mentor, le dedicó tiempo, lo discipuló, lo bautizó. Y con esto concluyo. Ahora, cerré mi Biblia. Jesús contó la historia de dos tipos que hicieron una casa. Una casa diferente. Una sobre la roca y otro sobre la arena. Y dice que vinieron vientos, huracanes. Estoy dando una idea. Vinieron grandes azotes, huracanes, vinieron un montón de enfermedades, pobreza, tribulaciones, y aquella casa cayó. Vaya.
Y lo mismo le vino al otro, que su casa estaba fundada sobre roca. Vinieron vientos, tempestades, tribulaciones, terremotos, huracanes. Hermanos, vino un maremoto contra aquella casa, y aquella casa se mantuvo firme y fiel, porque su fundamento estaba fundado en la roca, y la roca es el Cristo de la gloria, hermanos. Ahí tiene que estar usted fundado. No, yo fui a la vigilia y mira con lo que me salieron. Aquel era un tamal y a mí me dieron frijoles y arroz. Ya no vuelvo a ir a esa iglesia tal por cual. Hijos de María. No. Mira, me salió una mosca en el café. Qué bárbaro. Sí, hermano. ¿Ya ves? Mira, te sentaron. ¿Ya ves? Te sentaron. ¿Para qué vas? ¿A quién estamos escuchando? ¿Cómo terminó Pablo su carrera? Con gozo. ¿Cómo la vais a terminar vosotros? ¿Cómo? Fíjense, pastor, que este año 2020 he decidido cambiarme de iglesia. De iglesia, dicen algunos, ¿va? De iglesia. ¿Ah? O de eclesía. Sí, hemos decidido con mi familia. Qué bueno. Pregunto, ¿ya contó con Dios? Este es como que cambiar de mujer y marido. O de novio, ¿verdad? Sí, hermano. Porque el matrimonio es lo mismo que el ministerio. Es igual. Siempre van a haber altos y bajos. Pónganse de pie. Vamos a orar. El pastor Israel predicó algo importante. Discípulos emocionales. Cuidado con las emociones. El hermano Carlos predicó acerca, hermanos, de pagar un precio. Hermano Nelson predicó acerca de un llamado urgente, hermano. Yo pregunto esta noche, ¿qué aprendió esta noche usted de la predicación? ¿Cómo lo va a aplicar a su vida? ¿Va a seguir lo mismo todo el tiempo, hermano? Vendrá un año 2020 y usted hará promesas, Señor, te prometo que no. Eso no funciona. No. Mire, cuando llega el 31 de diciembre a las 11:30 comenzamos a orar: Señor, prometo que este año voy a ser un mejor marido, una mejor mujer, un mejor hijo. El bolo dice puede ser más bolo todavía. Sí, hermano. Pero, hermanos queridos, hay gente que dice: Señor, este año te prometo serte más fiel. No, hermano, no prometa nada. No prometa nada. ¿Sabe algo? Y es preocupante esto. La iglesia cree, hermano, que está haciendo lo correcto cuando no es cierto. Dice la Biblia: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Ustedes tienen buenos mentores en sus iglesias. Quizás yo soy el menos indicado para enseñar, pero ustedes tienen buenos mentores. Escúchenos, déjense formar. Dígale: Señor, yo quiero que contes conmigo. ¿Por qué no le dice esta noche usted, antes de que vaya a comer? Porque ya está la comida servida. Antes que se vaya, dígale: sí, Señor, quiero que contes conmigo. Dígaselo. Dígaselo. Dígale que a veces he creído que he andado cerca, he estado lejos. Dígale: Señor, hazme columna en la iglesia. Dígaselo, hermano. Dígale así: quiero comenzar de nuevo. Sé que mi relación entre vos y yo no está muy bien la cosa. He visto pocas victorias en mi vida. En mi vida no hay ánimo de congregarme. Yo no sé cuántos aquí están desanimados. No sé. No sé cuántos aquí están a punto de separarse con su mujer o su marido. No sé. No sé cuántos aquí hijos están hoy, este 31 de diciembre, se van a acompañar con su novio. No sé cuánto. Porque no aguantan a mamá, no aguantan a papá en la casa. No sé cuántos quizás han pensado este año en suicidarse. Imagínense, hay cristianos que piensan así. No sé. Hay evangélicos que han pensado moverse. Y nos dice: hey, no es mi voluntad que te movas. Ahí quiero que estés.
Porque ahí te voy a formar, ahí te voy a establecer, ahí te voy a fundar, ahí tu fe va a crecer en medio de tribulaciones. ¿Cuántos aquí quisieran esta noche recibir a Jesús en su corazón? Ábrale la puerta de su corazón a Jesús. Si usted no es salvo, nunca usted ha sido cristiano o ha andado usted un tiempo en el Evangelio, hoy está separado del Señor, repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que la relación entre vos y yo no está muy bien. He sido, Señor, un circo, dígale. Me engañaron, creí que el Evangelio todo era color de rosa. Pero quiero comenzar de nuevo. Quiero aprender a mirarte a ti como Pedro y los apóstoles. Quiero morir por vos. Escribe mi nombre, dígale, en el libro de la vida, por favor. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Sigue orando. ¿Será que alguien hizo la oración conmigo? Y puede levantar su mano ahí y decir: yo lo hice. Que nunca lo había hecho. Te ofrezco a Jesús. ¿Alguien lo hizo alguna vez? ¿Será que alguien hizo la oración conmigo? ¿O estuvo usted en el Evangelio un tiempo y esta tarde se reconcilió con su Dios? ¿Alguien esta noche le abrió su corazón a Jesús y Jesús vino a posar a tu casa hoy? ¿Alguien? Si usted lo hizo, hágalo saber. Y pelee la buena batalla de aquí en adelante. Pero quizás usted como cristiano ahorita, como evangélico ahorita, no está peleando la batalla. Peléela. Pero peléela con la espada, que es la palabra. Vuélvase al Señor. Restáurese, hermano. Maduremos. Avancemos a la perfección. Y un día dirá usted dirá esta palabra: valió la pena. Valió la pena. Cuando se enfrente a la realidad de la eternidad. Si usted muere sin Jesús esta noche, y lo más seguro que vaya al infierno. Pero ahí será el lloro y el crujir de dientes, y será tarde. Porque la muerte podría hoy venir por usted, después de este culto, y aparecer en el infierno. Lo más seguro. Iglesia, peleemos la buena batalla. Que un digan, vea, Federico, Robin, ahí está siempre. Y Gustavo, ahí está siempre. Y René, ahí está siempre. Con bordón, pero ahí está siempre. Y Carlos Morales, ahí está siempre. Hoy se ha vuelto, es un anciano hoy, con bordón, enseñando a otras generaciones. Pocos llegarán ahí, hermano. Oiga lo que estoy diciendo: pocos llegarán ahí. Porque muy pocos quieren quieren pelear la batalla. ¿Sabe usted que hay gente aquí que no está con nosotros? Porque no quiso seguir peleando la batalla. La batalla espiritual. Pero usted podría volverse, no un campeón, usted podría volverse un hombre, un guerrero. Pero el guerrero tiene que pelear la batalla. Y usted dirá un día: soy más que vencedor. Que Dios me los bendiga a todos. Hermano, denme un segundo nada más. Hay un refrigerio para todos, hermanos. Así que van a pasar las hermanas a repartir cafecito. Si usted quiere vino tinto, cena bailable, ¿verdad? Así que, hermano, agarre ahí sin pena, después le paga a la hermana, ¿verdad? Así que es para todos, ¿verdad? Menos para llevar. Que Dios les bendiga a todos, hermano.